Un bardo armé. Estoy yendo al Cerro Alfredo. El tema es que donde tengo que pasar es propiedad privada, así que estoy tratando de alejarme y subir por algún lado. Hay un sendero que va al lado del alambrado. Esta zona está llena de paramela, así que está muy perfumado el aire. Terminé acercándome a una propiedad que había en la entrada al cerro y pedí permiso. Están construyendo un complejo de cabañas, un proyecto turístico. Bueno, un empleado se comunicaba con el dueño y me tomaron los datos, sacaron foto del DNI, me preguntaron si venía con radio, me parece que esté en comunicación con ellos. Pidió el dueño a uno de los empleados que me acerque. Así que agarró una camioneta, una 4x4 y me estuvo trayendo hasta acá recién. Yo solamente quería pasar y que yo camino, pero generalmente cuando pasa esto la gente me dice sí, pasá y listo. Un bardo armé. Ahora estoy siguiendo un camino y ahora un ratito chusmeo el track que traje para enganchar el filo. Desde Bariloche, mirando hacia el norte, se recorta en el horizonte el Cerro Alfredo, una cumbre de algo más de 2000 metros que domina la cabecera del brazo Huemul del lago Nahuel Huapi. No es una cumbre famosa, pero su silueta se levanta con esa autoridad silenciosa que tienen las montañas cuando parecen observarlo todo. Su nombre suena simple, casi anónimo, pero detrás hay una historia de reconocimiento y afecto. El Cerro Alfredo fue bautizado en honor a Alfredo Slipek, guía del grupo excursionista de adultos y una de las figuras más queridas del Club Andino Bariloche. No hay sendero y por momentos el bosque se cierra un montón. Está cerradísimo. Ya quiero salir del bosque. A veces ahí se sube un lomo y ya por lo que estuve viendo en el track ya engancho el filo. Son 11 menos cuarto y debe ser una hora y media que vengo subiendo, siguiendo caminos de animales sobre todo. Hay que distinguirlos porque a veces se pierden. Me parece loquísimo que los animales sigan caminos. Se ve, ahí medio que empieza a terminar el bosque y ya salgo al filo. Ahí entre los árboles se ven unas vistas fantásticas alrededor. Y tengo ganas de llegar al filo antes que se termine de nublar porque hoy va a estar algo cubierto. No filmé casi nada porque la verdad que es bastante aburrido. Bueno, falta poquito. Ahí luego este track va a subir por ese filo y ahí ya me subo en el filo definitivo. Los otros tracks que traje de Wikiloc subían por aquel filo. Sí, todos los recorridos que bajé de Wikiloc para tener de referencia subían por el filo que tenía justo enfrente. Solo uno subía por este mismo filo, pero evitaba la pared que estaba a punto de enfrentar. Me preocupa esa parte, pero se ve caminable, o al menos trepable. Vamos a ver qué onda. Ahí arriba está el filo y vengo subiendo esta canaleta. Se puso empinado, pero me debe faltar muy poquito para llegar al filito.
Bueno, se repicó. Apagué la cámara, la guardé, me puse el casco. Trataba de subir por acá, pero cada vez se pone más vertical. Y es una piedra que la agarrás y se deshace. Así que no me daba seguridad ni para agarrar ni para pisar. Recién tomé agua porque se me secó la boca. Obviamente empezás a decir quién me manda a venir acá a meterme por este lugar. Ahora bajé a un lugar seguro y voy a tomar un camino mucho más largo. No puedo subir. Arriesgo un montón en cada paso. Bueno, me queda esta partecita y bueno, después voy a trepar por ahí. Ahí ya hay vegetación, así que se nota que es más fácil. Apagué la cámara, todo, porque no... y la guardé. Digo, no voy a filmar nada de esto. Ni siquiera es fácil por acá. Ese es el filo que venía recorriendo. Durísimo. No me queda llegar ahí. Me traje el casco por las dudas. En realidad no contaba con toda esa trepada. Y por las cosas que había leído, al menos el trayecto normal no tiene complicación. Me mandé por un lugar muy complicado. Ahora llego arriba y recapitulo un poco. Una menos 10. Esa de ahí debería ser la cumbre de Alfredo. Creo que elegí el peor camino. Primero estuve muy flojo en no decirle a la persona que me estaba haciendo el favor de acercarme, que en realidad mi ruta estaba del otro lado. Como tenía un track que iba cerca de ese lugar, bueno, lo empecé a seguir. Pero era el único que va por ese lugar. Todo el resto de los tracks vienen por el filo que voy a hacer a la bajada. Se está levantando viento. Y en un momento me equivoqué y empecé a subir, a trepar. La piedra se deshacía y cada vez se complicaba más. Como un paseo se puede complicar. No filmé nada, perdóname, pero no, las prioridades eran otras. Lo ideal hubiera sido venir por este lado, pero está con mucha nieve y hay mucha pendiente, así que tuve que subir al filo, pero no me gusta.
¿Qué día es hoy? 18. Es raro porque el libro de cumbre está acá, pero la aplicación me marca que la cumbre está un poco más allá. Ahora te muestro. Y de hecho se ve una cumbre un poco más alta allá. ¿Ves? Allá hay otra cumbre. Estoy dejando esa cumbre para ir a chusmear la otra. No me quedaría tranquilo si el mapa me marca que la cumbre es aquella y aunque esté la latita con el libro de cumbre ahí, voy a tratar de llegar allá. No hay una marca. Mira, ves, aquella es la cumbre donde estuve recién. Mira la caída que hay ahí. Y allá está la otra cumbre. Esa es la que marca Gaia, por ejemplo, o Garmin Explorer como cumbre. Así que bajé de ahí y vine caminando por un acarreo. Bueno, me queda subir eso. Ahora sí. Ya está la otra cumbre. Ese de ahí debería ser el Mallín de los Caballos, entiendo. Muy filoso el Alfredo. Tres y media. Dejé la mochila ahí en la base de la cumbre y estoy caminando para allá. Estoy empezando a reconocer algunos cerros y acá casi no hay viento, así que está bueno. Me estoy dando unos 15 minutos antes de empezar a bajar. Bueno, creo que este es el, como te había dicho, el Mallín de los Caballos. Y había visto un track de Ale Madius que vino por acá. Y en algún momento lo consideré como alternativa para o venir acá al Alfredo o dar la vuelta.
está la cumbre más alta y esta la más baja. Y todo ese es el filo que subí. En realidad estoy viniendo a este punto porque es el punto que marca Gaia como cumbre. Qué cabezón. Ahora sí. Tengo acá que no hay viento. Son 4:30. Ya le avisé a Romy que estoy atrasado. El Gaia dice que estoy grabando hace 7 horas. Así que la bajada va a estar larga. No van a ser 7 horas, pero calculo que 3 seguro. Bueno, hermoso lugar. Me encantó. Okay. Hay que venir por el camino correcto. Después el resto está bueno. Allá está la cumbre. Y ahí está la latita del Club Andino. No sé por qué está ahí. Me equivoqué y empecé a bajar mucho. Puse la cara de Gandalf. No reconozco este lugar. Claro, estoy mirando el track. No tendría que haber bajado del filo. Así que estoy subiendo de vuelta todo este acarreo. No sé qué pasó, me olvidé. Así que estoy subiendo de vuelta el acarreo para llegar al filo. Este es el paso que tenía que hacer. Allá está la otra cumbre. Y yo tengo que ir ahí. Para allá después hacer toda la bajada. Listo. Ya estoy de vuelta en la ruta. Y ahora me queda toda la bajada siguiendo ese filo. Allá se ven las dos cumbres. La de la derecha es donde está el libro de cumbre y la de la izquierda la cumbre más alta.
El lago está planchadísimo, pero arriba mucho viento. A partir de este punto engancho la subida que me hubiera gustado hacer en bajada. Bueno, me queda seguir el filo y meterme en el bosque para llegar al auto. 6:30. Paro a descansar para cuando empiezo a sentir que empiezan a aparecer los calambres. Paro un rato. Recién hablé con el dueño del emprendimiento que me dejó pasar sobre la ruta 40, así que me logré comunicar hace un ratito y le dije que venía atrasado, igual que a Romy, le mandé por 4G para que no se preocupe. Ya entré en el bosque. Tiene una pendiente esto. Estoy quedando sin agua. 2,5 litros traje. Estoy usando estas botas Lipi que compré en Chile. Repisteras. Pero voy a tener que ir a cambiarlas o hacer algo con la garantía porque se me están descosiendo. Tienen 2 salidas. Esta es la segunda salida importante que hago con las botas. Hay una que tiene 2 lugares que veo que se están abriendo. Una lástima porque tienen muy buena tracción y son cómodas, la verdad. Se sienten muy seguras, son bastante fuertes. El detalle de esa rotura. Ya estoy encargando otras, no de marca Lipi, de otra marca, que deberían llegar esta semana, para complementar un poco a las sportivas que están hechas para otra cosa, para media montaña, y para ir alternándolas y no gastarlas tanto, ¿no? Se armó una tarde tremenda. 7 menos 10. De quedar 1h30 más de luz. Detonado. Muy cansado. Hacía mucho. No es culpa del cerro. O sea, si bien es un cerro filoso, mira todo lo que es esta subida. Tenés que ir sí o sí por el filo y toda la subida va por estos filos. Hoy tuvo la particularidad, ¿cómo lo puedo decir? Me las mandé yo. Me metí en lugares complicados yo solo. Sin necesidad. Sin necesidad. Salió todo bien. Lo importante. Todo arrancó mal en realidad porque no le dije a esta gente tan amable que la mayoría de los senderos que yo había traído iban por otro lado. Empecé a subir por ese lado, pero después sí se pone picante ahí. Gaia me dice que hace 10 horas que estoy caminando y me falta mínimo 1h30 más. Queda muy poca luz y no va a haber luz más abajo, así que gracias por estar ahí. Cualquier cosa lo amplío en el blog. Y nada, gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima. Chau.